Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Pronto, pero muy pronto, desde los cielos una voz se oirá. Pronto, pero muy pronto, desde los cielos una voz se oirá. Sube acá, sube acá. Mostraré lo que más luego acontecerá. Sube acá, sube acá, y te mostraré lo que más luego acontecerá. Es el Rey de los cielos, que aquí en la tierra tribulación cual nunca jamás. Es el Rey de los cielos y aleluya se oirá, mientras que aquí en la tierra tribulación cual nunca jamás. Pronto, pero muy pronto, desde los cielos una voz se oirá. Pronto, pero muy pronto, desde los cielos una voz se oirá. Sube acá, sube acá. Mostraré lo que más luego acontecerá. Sube acá, sube acá, y te mostraré lo que más luego acontecerá. Es el Rey de los cielos, y aleluya se oirá, mientras que aquí en la tierra tribulación cual nunca jamás. Es el Rey de los cielos y aleluya se oirá, mientras que aquí en la tierra tribulación cual nunca jamás. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en presencia del Señor en esta hora. Le damos la bienvenida a este culto en el nombre del Señor Jesucristo, confiando que una vez más el Señor estará
dándole a cada uno la respuesta a la pregunta que tienen en sus corazones. Sabemos, como dice la Escritura, que Dios conoce nuestras necesidades, principalmente las espirituales. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna necesidad, ponga eso en las manos del Señor. El Señor estará pendiente para darle a usted la respuesta, para conocer su necesidad. Él la sabe, pero Él quiere que usted se la diga. Por eso en esta hora le invitamos a que usted confíe más en el Señor. Usted podrá decir, no, yo confío en el Señor. Bueno, confíe más. Mientras más confíe, mejor. Porque no es solamente creer, como dice la Escritura, los demonios también creen y tiemblan. No es solamente creer, es poner por obra la palabra. Y de eso es que queremos hablarle en el día de hoy. Esa palabra preciosa que el Señor tiene para cada día. Cada día tiene su sazón, cada día tiene su palabra. Y hoy tenemos que cumplir la Escritura que nos toca a nosotros cumplir, no la Escritura que le tocó en el Antiguo Testamento, a los hermanos de allá en el Antiguo Testamento, o los de ayer, los del siglo pasado, no. Para nosotros el Señor tiene una demanda hoy, y esa demanda tenemos que cumplirla, porque el Señor le dijo a Josué, allá en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que no solamente tenemos que escuchar la palabra, no solamente tenemos que oírla, también tenemos que ponerla por obra. Tenemos que hacer que esa palabra cobre vida. Por eso es que el Señor dijo que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es usted el responsable de hacer hacer que esa palabra cobre vida. Y bueno, vamos a tomar para el tema del día de hoy, vamos a tomar una escritura en el libro de Éxodo. Vamos a tomar dos escrituras. En el libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a leer algunos versículos y luego vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, desde el versículo 29 en adelante hasta el 41. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de Éxodo, capítulo 3, dice la palabra del Señor: y apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Vamos a leer hasta allí. Ahora vamos a leer libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 29 en adelante. Capítulo 2 del versículo 29, dice la palabra del Señor:
Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Amén. Vamos a leer esta allí. Le invitamos que allí donde usted está, en presencia del Señor, levante sus manos y hagamos una oración al Señor. Padre bendito, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, primeramente por esta oportunidad, Señor, que nos das, Señor, para servirte, Padre Santo. Esta oportunidad que nos das, Señor, para poner tu palabra, Señor, por obra, para entrar en acción, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por darnos la fuerza, Señor, para cumplir, Señor, tu comisión. Y, Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que quites de nosotros, Señor, todo nerviosismo, todo espíritu que nos quiera hacer fallar, Señor, y que nos des confianza, Señor, en el abrir de nuestra boca para hablar tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos también, Señor, a nuestros hermanos y amigos que están viendo este culto, Señor, que tu Espíritu, Señor, vaya a ellos, Señor, que ellos puedan abrir sus corazones y tu palabra, Señor, pueda ser vivificada allí, Señor, en sus corazones, que pueda ser sembrada, que ellos puedan guardar, Señor, esa palabra allí para que germine, Señor, y llegue a crecer y dé un fruto también, así como tú lo has hecho en otras oportunidades, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, cualquier quebranto que haya entre tus hijos, Señor, cualquier problema, que seas tú, Señor, llevando esa solución, llevando esa sanidad, y que ellos puedan ver, Señor, tu mano, que ellos puedan verte, Señor, y puedan dar testimonio, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y todo el honor a ti, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema que vamos a estar hablando es el siguiente: el cuerpo de Jesucristo entrando en acción. Es lo que el Señor está demandando para hoy. En estos últimos días, cuando mucha gente anda afanada, mucha gente anda preocupada, mucha gente anda con sus propios deseos, con sus propios proyectos. Y no es malo que tengan sus proyectos, no, es algo bueno que cada quien tenga un proyecto, algo que cumplir, pero el Señor nos manda a despojarnos de todas esas cosas. El Señor nos dice que si nosotros aceptamos la forma de Él, la forma que Él proveyó para que nosotros pudiéramos entrar en acción, entonces Él lo hará.
Porque nosotros pensamos humanamente, si lo vemos carnalmente, pues pensamos, bueno, yo tengo que tener, para yo entrar en acción, lo primero que tengo que tener es perseverancia. Amén, eso es bueno, la perseverancia. Tengo que esforzarme. Amén. El Señor le dijo a Josué también, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos. Pero también dice, tengo que tener fuerza. No, al contrario, tenemos que más bien de rendirnos, tenemos que quedarnos quietos. Porque el Señor dijo, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Entonces, mientras más débiles seamos, mientras menos competentes seamos, mejor para el Señor. Porque así no podremos decir, no, esto lo hice yo con mi fuerza. No, esto lo hice yo porque yo soy muy astuto, yo soy muy inteligente. No, para que le demos la gloria a Dios. Y de eso vamos a estar hablando. Por eso tomamos esta escritura del libro de Éxodo, porque allí vemos un ejemplo muy bueno, un ejemplo claro de cómo hace el Señor las cosas. Entonces, ¿por medio de qué podemos entrar? O sea, ¿qué necesita la iglesia para entrar en acción? Y entonces, como les dije, podemos necesitar esas cosas, pero el Señor nos dice lo contrario. El Señor nos dice, no, quédense quietos. Eso es lo que dice el Señor en el día de hoy. Quédese quieto, ríndase en mis manos, conságrese, ore, quédese quietecito, que cuando yo lo vaya a usar, yo lo voy a llamar. Y por eso estamos en esta hora acá también, y le damos gracias al Señor por eso, porque no es que nosotros seamos predicadores, no, nosotros no somos predicadores. Como dijo el hermano William Branham, nosotros somos un caucho de repuesto. Estamos dispuestos para obrar cuando el Señor nos llame, cuando nos necesite. Y por eso estamos agradecidos al Señor, porque en esta hora Él nos ha necesitado y eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros, con usted también. Que cuando Él lo necesite, usted no ponga excusas. Usted no diga, no, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. No, despójese de todo eso. Y vemos en la Biblia cómo, según el ejemplo que tomamos de Moisés, vemos, si usted lee desde el capítulo 1, ve todo el desarrollo de la vida de Moisés. Él era hijo de unos esclavos, de Amram y Jocabed. Y cuando el faraón sacó aquel edicto para matar a los niños, ellos lo pusieron en una barquilla, dice en la Biblia, una arquilla, y la pusieron en el río. Fue a parar, el Señor guió esa arquilla por todo el río hasta que llegó a la casa de Faraón. Entonces, ¿a quién contrató la hermana de Faraón, que fue la que encontró al bebé? A la misma mamá de Moisés. Algo dirigido por Dios, porque eso no fue casualidad, eso no fue que pasó porque, bueno, tal vez era porque ese día a ella le tocaba ahí estar ahí bañándose. No, eso fue causado por Dios, porque Dios no es un Dios de casualidades, Dios causa las cosas. Y vamos a leer una parte del mensaje del profeta, el mensaje Pablo, un prisionero de Jesucristo. Y en el versículo 88, este mensaje dice, ahora, eso es lo que encontramos hoy, que primero debemos ser despojados. Moisés, él por supuesto, su mamá le instruyó, o sea, como ella fue la que lo crió, entonces ella le contó, no, mira, tú naciste para ser el libertador del pueblo, tú eres el que nos va a sacar de Egipto. ¿Y qué dijo él? Por acá en el mismo mensaje Pablo, un prisionero de Jesucristo, en la página 19, el versículo 118 dice, ahora, Moisés sabía que él había nacido para ser el libertador, él sabía eso, y se fijaron con la ambición que Moisés tenía, sabiendo que su madre le había dicho allá, pues ella fue su niñera. El versículo 120, el párrafo 124 dice, la ambición de Moisés comenzó a crecer. ¿Qué dijo Moisés?
Así como nosotros tenemos nuestras propias ambiciones, tenemos nuestros propios proyectos, nos fijamos una meta y nos esforzamos a cumplirla. Moisés, cuando supo eso, él dijo, bueno, estudiaré todo lo que pueda. ¿Sabes qué haré? Estudiaré para ser un hombre militar y sabré cómo sacar a este pueblo de aquí. Seré un gran general, un obispo para saber cómo hacerlo. Y yo lo sacaré. Obtendré mi doctorado en filosofía o en derecho. Lo haré. El párrafo 126 dice, así que entonces noten esto. Moisés recibió toda la instrucción porque él sabía que él era tan inteligente, tan educado, tan intelectual. Moisés llegó a ser un arquitecto, llegó a ser un ingeniero, porque dice la Biblia que él construía ciudades, a tal grado que nadie, él podía enseñar a los egipcios, a tal grado que él les podía enseñar a sus psicólogos, él les podía enseñar a sus generales lo que era el poderío militar. Él era un gran hombre. Dice la Biblia que él agarró un egipcio que estaba maltratando a un hermano de los hijos de Israel, de la familia de los esclavos, estaba maltratando y lo mató y lo escondió en la arena. Por supuesto que era un hombre poderoso, era un hombre fortalecido, bien alimentado y tenía sus técnicas porque mató a un hombre con sus propias manos, no dice que lo mató con una espada ni nada de eso. Entonces, dice, y la gente le temía a Moisés por causa de su grandeza. Oh, qué erudición. Él era un gran arzobispo, tal vez como un papa. Era un gran hombre, era un hombre poderoso. Él sabía que había nacido para hacer esto y se había instruido con gran ambición para hacerlo. Él se esforzó, lo que estábamos hablando hace unos momentos. Él se esforzó por estudiar, por instruirse en esa sabiduría egipcia, porque él tenía esa visión, él vio las cosas humanamente. Él hizo, o sea, lo que su propio intelecto le dijo que hiciera. Se instruyó como hoy en día hombres que quieren servirle a Dios y que piensan, bueno, yo me voy a instruir, yo me voy a meter en un instituto bíblico, yo voy a estudiar allá en tal cosa, y se gradúan de profetas y de pastores, distintas ramas que tienen hoy en día los 5 ministerios. Los gradúan, les dan un diploma, duran ciertos años allí estudiando y se gradúan, pero eso no es. Dios no quiere de esa forma. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros nos quedemos quietos. Y Moisés no se quedó quieto. Moisés empezó a estudiar, empezó a hacer las cosas como él las veía humanamente. Por eso nosotros no debemos dejarnos engañar de los sentidos naturales. No, debemos de dominar esos sentidos naturales. Tiene que dominarlos el sexto sentido, que es el sentido de la fe, el super sentido. Y dice, sigue diciendo acá el hermano o el profeta, dice acá en este mensaje Pablo, un prisionero de Jesucristo, en el versículo 128 dice, ahora nos damos cuenta que cuando Moisés, con toda su instrucción, ordenando grandes obispos y demás, la gran alta ambición, ¿qué haremos nosotros? Nuestras ambiciones llegan a ser exactamente como la de Moisés. Si nosotros queremos servirle a Dios, no podemos nosotros hacerlo de acuerdo como nosotros veamos las cosas, como veamos con nuestros ojos naturales. No, tenemos que ahora abocarnos a hacer la voluntad de Dios. O sea, preguntarle a Dios, ¿qué es lo que usted quiere para mí, Señor? Porque Dios tiene sus herramientas, Dios tiene sus instrumentos, Dios tiene 5 ministerios, Dios tiene 9 dones espirituales, pero ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar en el cuerpo? Porque estamos hablando del cuerpo de Jesucristo entrando en acción. Entonces, para usted pertenecer al cuerpo de Jesucristo, Pedro dio la respuesta ahí en la escritura que leímos de Hechos 2. Para nosotros poder entrar en ese cuerpo, para poder tomar posición en el cuerpo, saber nosotros cuál miembro somos nosotros, cuál es la célula o la función que a nosotros nos corresponde cumplir. Entonces nosotros debemos primero entrar, y la forma de entrar no es como nosotros lo vemos.
No, la forma de entrar es como Dios lo dice. La forma de entrar es la forma como Dios proveyó. Hay una forma que Dios proveyó para cada cosa. Y la forma de entrar en ese cuerpo es como lo dijo el Espíritu Santo por la boca de Pedro, acá en el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la forma de entrar. No hay ninguna otra forma. El Señor Jesús en su tiempo le dijo a aquel maestro de los fariseos, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso fue allá. Y después de ahí, el Señor sigue siendo lo mismo. La misma forma para entrar. Por supuesto, este fariseo Nicodemo quería entrar, pero el Señor Jesús no había sido ofrecido todavía. No había muerto, no había resucitado, no había ascendido a los cielos. Todo eso no había acontecido. Por eso el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y para nosotros, hoy en día, el Señor sigue dando esa misma instrucción. El Señor sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. Mire lo que sigue acá diciendo el profeta. Dice en el párrafo 129, Dios, antes que él pudiera tener al hombre en su mano, él lo tenía que despojar de su ambición. Él lo tenía que despojar de todo su entrenamiento. Entonces, él duró 40 años de su vida, los primeros 40 años de su vida, instruyéndose en las artes de guerra, en la construcción, en todas estas cosas, sabiduría humana, psicología, toda esa sabiduría egipcia. Duró 40 años en esa instrucción. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que permitir que matara al egipcio para llevárselo al desierto. Y hoy no es la excepción. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en nuestra ambición, no es que está malo tener un proyecto, no es que está malo hacerse una meta. No, eso es bueno. Pero no podemos poner en nuestra vida espiritual, en nuestra casa, como dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús lo tipificó de esta forma. Él dijo, el que fundamenta su casa sobre la arena lo compararé con un hombre imprudente. ¿Por qué? Porque vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos y dieron ímpetu contra la casa y la casa cayó. Pero también dijo, el que fundamenta su casa, hablando la casa, dice, él quiso decir la casa como nuestra vida espiritual. Tenemos que fundamentar nuestra vida espiritual en eso, en la roca, en la revelación, en Jesucristo, en saber quién es Jesucristo, por qué vino al mundo, por qué murió, por qué resucitó, porque ahora es el Espíritu Santo. Todas esas cosas tenemos que saberlas, pero no podemos estudiarlas, no, eso tiene que ser revelado por Dios. Entonces dice, oh, qué tiempo, que él podía mirar hacia atrás y ver su fracaso, y como nosotros esta noche deberíamos hacer lo mismo cuando vemos nuestra ambición. Si nosotros queremos servirle a Dios por medio de nuestra ambición, entonces estaremos fracasados. Nos pasará lo mismo que le pasó a Moisés. Él duró 40 años instruyéndose para matar a ese egipcio. Y cuando él logró mirar atrás, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué logró él con esos 40 años que duró instruyéndose en la sabiduría egipcia? Un muerto allí, un muerto hediondo, como dice el profeta acá. Un cadáver, un egipcio hediondo, tendido allí y putrefacto y muerto. Eso fue lo que logró en esos 40 años. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Se lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para despojarlo. Él tuvo que despojar a Moisés de todo ese intelecto que él tenía, de toda esa sabiduría. Y lo mismo hace con nosotros hoy en día. ¿Qué necesitamos nosotros para servirle a Dios, para entrar en acción? Dejar que Dios nos despoje. En el libro de Colosenses, el capítulo 3, el Señor nos dice, allí en el libro de Colosenses, capítulo 3, el Señor nos dice cuáles son las cosas que nosotros debemos dejar. ¿Qué debemos nosotros hacer? Capítulo 3 del libro de Colosenses, versículo 5.
haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo viviendo en ella. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso fue lo que hizo Dios con Moisés, y eso es lo que está haciendo con nosotros hoy. Él despojó a Moisés de ese viejo hombre con sus hechos. Él despojó a Moisés de la sabiduría egipcia, del temor que le tenía porque era muy poderoso. Ese hombre viejo con sus hechos, él los despojó. ¿Qué está haciendo el Señor hoy en día con nosotros? También despojándonos de todas esos proyectos egoístas que muchas veces nosotros tenemos, porque muchas veces nosotros nos apegamos a ese refrán que tienen por allí, o ese dicho, que dicen, el fin justifica los medios. En las cosas del Señor no es así. En lo espiritual no es así. Porque el hombre, en su proyecto egoísta, en su ambición egoísta, el hombre le dice a Dios, no, bueno, yo voy a cumplir esto, y no le importa si perjudica a 1000, a 100 personas, a 1000 personas, a 10.000 personas, con tal de cumplir su propio proyecto. Dios no perjudica a nadie, Dios beneficia a todos. Entonces hoy en día usted tiene un proyecto y ve que ese proyecto no está de acuerdo Dios con ese proyecto. ¿Cómo va a saber usted si Dios está de acuerdo con ese proyecto? Pregúntele a Dios. Vea si en la Biblia, ¿qué dice la Biblia de usted, de ese proyecto, de lo que usted tiene que hacer, de lo que usted se dispone a hacer? Ese proyecto que usted tiene, pregúntele a Dios si está de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le sacó ese proyecto a Moisés, ese proyecto que tenía militar, porque era un proyecto militar que él tenía. Yo los voy a derrotar le divido el ejército a Faraón y le derroto la otra parte. Y así los voy a derrotar y liberto a los hijos de Israel. Así no era. Dios no lo quería hacer de esa forma. Dios lo quería hacer era Él. Para que Moisés le diera la gloria a Él. No para que agarrara la gloria para Él. No. Nosotros no debemos apegarnos a eso. Y entonces dice, y en el tiempo de Moisés, Él solo llevó al desierto. Él lo mantuvo allá por 40 años y lo despojó de toda su teología y toda su ambición. Oh, qué tiempo que él podía mirar atrás y ver su fracaso. Y como nosotros, esta noche deberíamos hacer lo mismo cuando vemos nuestra ambición. Por eso, nosotros, nuestras ambiciones, tenemos que hacerla a un lado. No podemos mezclar. Ese es el error de las personas hoy en día, del hombre y la mujer hoy en día. Tienen su ambición. La mujer dice, yo quiero ser una predicadora. No. Dios no está de acuerdo con eso, porque la Biblia lo dice. ¿Por qué? El apóstol Pablo dijo, porque la mujer fue la primera que pecó. Por eso. Y eso no es porque el apóstol Pablo era machista, no. Ni porque Dios es machista, ni porque nosotros somos machistas, no. Es porque Dios es justo y Dios aplicó su justicia allí. Entonces, si Dios dice que no a algo, ¿quiénes somos nosotros para decir que sí? No somos nadie para llevarle la contraria a Dios. Eso fue lo que pasó con Eva. Por eso fue destituida. Ella tenía los mismos derechos que Adán, pero Dios la destituyó. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no fuera a comer del árbol que estaba allá en el medio del huerto, el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y el diablo le dijo que sí. La serpiente le dijo, sí, no, puedes comer. Entonces ella dijo, no, razonó. No, si es verdad, yo puedo hacerlo. Dios no me va a castigar, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor. Así como dicen la gente hoy en día, no, yo no importa que Pablo haya dicho eso. No, eso no fue Pablo. En la Biblia dice que la Biblia fue escrita por hombres siendo inspirado del Espíritu Santo. Quiere decir que es el Espíritu Santo el que habló por la boca de Pablo. Es el Espíritu Santo el que habló por la boca del hermano William Branham. Es el Espíritu Santo el que habla en la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Hombre.
Esos hombres no eran cualquier persona, no, eran santos. Y la palabra santo la palabra santo quiere decir apartado del mal para un servicio a Dios. Entonces un muerto no se puede separar del mal para servirle a Dios, ¿no? Un muerto no puede servirle a Dios, tienes que estar vivo. Pablo era un santo, pero cuando estaba vivo, después que murió, ya no era más santo. Y así con cada hombre de los que están en la Biblia, de los hombres de la historia, hombres que le sirvieron a Dios, eran hombres santos, se apartaron del mal y le sirvieron a Dios, pero tuvieron su fin. El único hombre que está vivo hoy en día, que murió, resucitó y está vivo hoy en día, se llama Jesucristo. Jesús, el Señor Jesucristo, es el único que murió, resucitó y está vivo hoy en día. Va a llegar el día de la promesa cuando los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados y todas esas cosas. Pero hoy en día hay uno solo que murió, resucitó y está vivo hoy en día. Y está en cada uno, dentro de cada uno de sus hijos, en la forma del Espíritu Santo, guiándolo a toda verdad. ¿Haciendo qué? Haciéndolo o llevándolos a la obediencia, despojándolos para que puedan entrar en acción. Eso es lo que está haciendo Dios hoy en día, despojando de la sabiduría humana que cada uno de nosotros pueda tener, de la astucia, de la habilidad que tengamos para hacer algo. Nos está despojando de todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en acción. Y no vamos a entrar en acción a hacer lo que nosotros nos provoque. No, es a cumplir lo que Él nos diga que hagamos. El Señor Jesús lo decía: yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Así, a ese punto debemos llegar cada uno de nosotros. Usted debe llegar a ese punto de no hacer nada hasta que el Padre se lo muestre. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? El Señor dice acá, seguimos leyendo acá el mensaje de Pablo, un prisionero de Jesucristo. El párrafo 140 dice: ¿qué hemos obtenido? ¿Qué hemos obtenido esta noche? Sino una nación llena de gente organizada que niega las escrituras de Dios, que llamarían la vida del Espíritu Santo, que era una telepatía mental. Eso era lo que hacían con el Señor Jesús. Le decían: no, eso es telepatía, ese es un brujo, ese tiene demonio. Ese echan los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Dice el profeta que rehusarían que tal cosa entrara en su iglesia, y ellos no le permitirían a uno mencionar una sola palabra de la simiente de la serpiente. Seguridad eterna. Y muy importante este punto: y las cosas que el Espíritu Santo ha revelado y probado ser la palabra. El Espíritu Santo en este tiempo ha revelado y ha probado que las manifestaciones del Espíritu Santo son el cumplimiento de la palabra en el día de hoy. Es el cuerpo de Jesucristo entrando en acción. ¿Por qué? En aquel tiempo también era lo mismo, eran los mismos espíritus. Los saduceos, dice la Biblia, allá en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8, dice la Escritura: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Entonces, los fariseos, ese espíritu fariseo, o saduceo, perdón, que estaba allá, hoy en día sigue estando en las iglesias. No es que está por ahí en el mundo, en las calles, no, en las iglesias. Y el profeta dice: los saduceos no creían en lo sobrenatural, ni en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos no creían que había resurrección, ni ángel. Ellos no creen hoy en día que hoy hay un ángel que nos está guiando, que está hablando y diciéndonos, dándonos las instrucciones, qué es lo que debemos hacer, a dónde es que vamos. Ni Espíritu Santo, ni ángel, ni resurrección, ni ángel, ni espíritu, hablando del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, ese mismo espíritu saduceo ha cobrado otra vez, ha entrado, ha hecho lo malo otra vez, entrando en personas que tienen un espíritu religioso. Ese es el error. Se convierten en religiosos, entonces les entra ese otro espíritu, fariseo o saduceo. No creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Si uno no cree en el poder del Espíritu para transformar nuestras vidas,
Porque si dicen que no hay manifestaciones del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no ha transformado sus vidas. Seguiremos viviendo con ataduras que no nos permiten entrar en la libertad que el Señor ha comprado para nosotros con su sangre. Entonces, pisotean, como dice la Biblia, la sangre del testamento, la sangre de Jesucristo que Él derramó para que nosotros tuviéramos libertad para entrar en acción con libertad. Ellos tienen eso por inmundo, dicen no, yo no fui enseñado así, mi religión no me enseñó así, la letra, ¿dónde está eso aquí en la letra? Entonces no se dejan guiar del Espíritu Santo, no quieren ser despojados de esa religión, porque ese es el problema con el hombre también, que no quiere ser despojado. El profeta dice en el versículo 88, el párrafo 88 que empezamos a leer del mismo mensaje dice, y la gente no quiere ser despojada. El hermano metodista quiere aferrarse a un poco de su enseñanza metodista. El hermano bautista quiere aferrarse un poco de su enseñanza bautista. Pero ustedes tienen que absolutamente ser despojados de todo y simplemente nacer de nuevo, como le dijo el Señor a aquel fariseo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que olvidarte de esos 30, 40, 50 años de recorrido religioso o eclesiástico, lo que sea, y empezar de nuevo, nacer de nuevo. Y empezar desde allí, dice el profeta, y permitir que el Espíritu Santo guíe. Deje esa enseñanza suya que no, a mí no me parece. No, lo que a usted le parezca, Dios no toma en cuenta eso no le sirve de nada a Dios. Lo que le sirve a Dios es que usted se despoje de eso y entonces para él poder usarlo y poderlo guiar. Ustedes no pueden decir, bueno, ahora mi papá dijo cuando él entró, fue a la iglesia, le estrechó la mano al pastor, él es un buen miembro leal. Eso pudiera haber estado bien para su carrera. Pero nosotros estamos en otra carrera. Nosotros hoy en día no estamos en la carrera de conocer al hermano fulano, de conocer que conocimos al profeta, que conocimos al hermano Galdona, que conocimos al hermano Prado, que conocimos no. Ellos tuvieron su día, ellos tuvieron sus manifestaciones, ellos cumplieron su parte. Pero nosotros hoy en día tenemos una parte también que cumplir. Nosotros tenemos otra carrera. Tenemos que llegar a la ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? La del reino de los cielos. Cuando pertenezcamos a ese reino, entonces hemos terminado la carrera. Entonces el profeta dice, ahora debemos regresar a los tiempos de la Biblia para este día, no para el día pasado, no para ayer, no para los días de los milagros, allá, que los días de esos milagros ya pasaron ya, no. Hoy en día hay otros milagros que el Señor está cumpliendo. El Señor Jesús lo dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Entonces, no podemos conformarnos con que el Señor Jesús sanó, limpió, hizo milagros, sanidades y todas esas cosas. No. El hermano William Branham también sanó, resucitó muertos, limpió gente, le perdonó los pecados a fulano. No debemos confiarnos en eso. Hay una verdad para este día. El hermano Galdona también lo hizo. Todos estos hombres de Dios lo hicieron. Está muy bien. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros tenemos algo que cumplir. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Hemos entrado por medio del Espíritu Santo. La única forma de entrar por medio del Espíritu Santo. Y hemos entrado en acción. No es que vamos a entrar en acción poniéndolo por allá en el futuro. No. Eso es hoy. Es para el día de hoy. Como dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, allá en Segunda de Pedro, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pedro dijo, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas. Nosotros no podemos cansarnos, o no nos vamos a cansar de decirle a usted estas cosas, que usted tiene que recibir el Espíritu Santo, que tiene que nacer de nuevo para poder ser parte del cuerpo de Jesucristo, para poder ser un miembro del cuerpo de Jesucristo, no un miembro de iglesia.
No porque si usted es un miembro de iglesia, vienen las lluvias, vienen los ríos, vienen los vientos y dan ímpetu contra su vida espiritual y se descarría. Se va al mundo. ¿Quiénes son las lluvias? Las unciones. Usted no se puede conformar con una unción. No. Usted necesita el Espíritu Santo en plenitud en su corazón. Vienen los vientos, vienen los ríos. ¿Quiénes son esos ríos? La gente, mucha gente que le dicen a usted, no, pero que vas a estar perdiendo el tiempo ahí con esos hermanos, ese puñito ahí chiquitico. No, vamos a formar una iglesia grande, vamos a formar una denominación, vamos a formar esto y aquello, tenemos este proyecto, tenemos esta ambición, un proyecto aquí de 40 años, de 30 años. No, despójese de eso. Dijo el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque Dios, ustedes no pueden negar que Dios ya se les reveló eso. Dios se los reveló, Dios lo ha hablado, Dios lo ha dicho en las predicaciones, en los mensajes en lengua, en los mensajes que tenemos cada uno de nuestras casas. En los mensajes por ejemplo, en este mensaje, Pablo, un prisionero de Jesucristo, y en muchos mensajes, el profeta nos habla de eso. Hay una verdad presente para el día de hoy. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Preocuparnos por buscarla, no preocuparnos porque nos va a dar cualquier virus por ahí o cualquier cosa. No nos preocupemos por eso, porque nosotros tenemos la promesa de que plaga no va a tocarnos. No, tenemos eso claro. Pero ahora tenemos que abocarnos, enfocar nuestra mirada es allí, al blanco, al premio de la soberana vocación, a recibir el Espíritu Santo en el corazón para que nos guíe, para que nos diga qué es lo que debemos hacer, qué vamos a hacer, a dónde vamos, qué hacemos. Dice el profeta, y lo mismo encontramos hoy. Nosotros pasamos por una edad denominacional, como probamos en las edades de la iglesia, la Biblia y demás, pero ahora hemos llegado a una edad libre, donde el Espíritu Santo mismo desciende y se vindica a sí mismo, y Él mismo se da a conocer, hace que toda promesa que Él prometió se cumpla. Oh, qué cosa, qué gran tiempo. Entonces, Él mismo se da a conocer, el mismo Dios dándose a conocer, y dicen, eso no es así. A mí no me parece. Cuidado con esa gente. No se junte con ellos. Cuidado. Tienen demonios. Lo mismo que dijeron con el Señor Jesús. Es un brujo. Lo mismo que le dijeron al apóstol Pablo. Es esto. Lo mismo que le han dicho a los hombres de Dios en todos los tiempos. La mayoría de gente rechazan esta palabra. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no se quieren despojar. No se quieren despojar de su sabiduría, de su recorrido eclesiástico que tienen, de su trayectoria. Eso no le vale a Dios. Eso no es nada para Dios. A Dios lo que le vale es que nosotros nos rindamos en sus manos, nos consagremos para que Él pueda despojarnos de toda esa gloria egipcia. Porque ¿qué podemos nosotros gloriarnos de las cosas que logramos antes de que conociéramos al Señor? Miramos atrás y vemos lo mismo que vio Moisés. ¿Qué vio Moisés? Un egipcio muerto. Un cadáver, un muerto allí, un cadáver hediondo. Eso fue lo que vio Moisés. Moisés no vio gran cosa. Moisés no fue que se quedó mirando y vio grandes cosas que había hecho. No, Dios, él pudo ver ese egipcio muerto. Eso fue lo que vio. Lo único que pudo ver fue eso, un egipcio muerto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le quitó todo eso a golpe. Le quitó todas esas cosas, porque no vaya a pensar que una persona se deja quitar toda su ambición, se deja despojar. El profeta lo dijo en el mensaje que en ese párrafo que acabamos de leer. La gente no quiere ser despojado. Mucha gente no quiere ser despojado de su trayectoria farisea que tienen, de su trayectoria eclesiástica o denominacional o trayectoria
política, distintas cosas que el hombre ha adoptado, porque la Biblia dice que Dios hizo todo perfecto, pero el hombre buscó muchas perversidades. O sea, todo lo que Dios hizo, todas las cosas, de árboles, animales, todo Dios lo hizo perfecto. Pero porque vinieron todas estas cosas, todo el mal, todo, porque el hombre buscó muchas perversidades. Entonces, miramos atrás, ¿qué logramos nosotros? Un egipcio hediondo, tendido allí, y putrefacto y muerto. Eso es lo que podemos ver. ¿Qué beneficio espiritual hemos tenido de las cosas que pudimos lograr en nuestra vida mundana? Ninguna. Tal vez en lo natural nos beneficiemos de algo, pero en lo espiritual no nos sirve de nada. Lo que nos puede servir en nuestra vida espiritual es que nosotros nos consagremos a Dios, nos alleguemos a Él. Porque si usted se allega a Dios, Dios no lo va a dejar esperando, Dios no lo va a rechazar, no. El que se allega a Dios, Dios lo honra. Dios honra a los que le honran. Si usted le dice, Señor, yo quiero ser despojado, Dios lo despoja. Pero Dios no lo va a despojar obligado, no, porque Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Él no lo va a despojar obligado. Al menos que usted esté en los planes de Dios y se esté resistiendo. Esa es otra cosa. Si usted se resiste, estará resistiendo el Espíritu Santo. Y cuando resiste el Espíritu Santo, lo contrista. Y después que lo contrista, lo apaga. Entonces, podrá tener el Espíritu Santo, pero lo tiene apagado. Es como un bombillo apagado. No sirve de nada. Así es el Espíritu Santo, apagado. Es como usted se siente indefenso, inmortal, o mortal, perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está apagado. Usted lo resistió. Pero no debe pensar que si Dios tiene un plan para usted y usted se está resistiendo, usted se va a salir con la suya. No. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. Entonces, en el párrafo 140 de este mensaje, Pablo, un prisionero de Jesucristo, o en el 149, dice el profeta, pero vean lo que el teólogo poderoso hizo en la presencia de la zarza ardiendo. Dios necesitó, vamos a buscar acá la escritura que leímos al principio, Éxodo 3. Dios necesitó despojar a Moisés. Duró 40 años dándole duro, 40 años martillándolo. Le puso una esposa que era tremenda, peleona, pero era procesándolo. Entonces, ¿qué hizo? Se lo llevó atrás al desierto. No fue que lo puso adelante, sí, un hombre importante, no. Lo puso humilde, lo puso que no sabía ni hablar, lo puso tartamudo, lo puso hediondo a oveja, se lo llevó para el monte. Entonces, ¿qué pasó? Después que ya lo había procesado, se le apareció. Y Dios está esperando que usted también se deje despojar, que usted le permita despojarlo, para despojarle de toda esa sabiduría, de todas esas cosas, ambiciones, egoístas que usted pudiera tener. Dios le despoja de eso. Entonces, después que despojó a Moisés, se le apareció. Y dice la palabra que Moisés vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Algo fuera de lo común, algo sobrenatural. Y usted está viendo las cosas sobrenaturales de Dios hoy en día, porque no toma la misma iniciativa de Moisés. Moisés tomó la iniciativa. Él dice la Biblia que él dijo, iré yo y veré que esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Entonces él tomó la iniciativa, dio el primer paso. ¿Y qué hizo Dios cuando él dio el primer paso? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó. Así como Dios está esperando que usted dé el primer paso, que usted se arrepienta de sus pecados. No, yo me arrepentí hace muchos años. Arrepiéntase, porque si Dios le está diciendo a usted que se arrepienta es porque hay algo que está en su corazón, que usted tiene que arrepentirse de eso. Y usted no puede negarle a Dios eso, porque si Dios le está diciendo eso es por algo. Y viendo Jehová que iba a ver,
lo llamó Dios de en medio de la zarza. Así quiere hacer Dios con usted. Dios quiere llamarlo. Dios está esperando que usted se rinda en sus manos, que usted esté rendido, que usted le diga, Señor, despójeme. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Él está esperando que cuando él le diga su nombre y lo llame, usted le diga, heme aquí. Así como dijo Moisés. Pero eso es difícil, ¿sabe? Eso no es cualquier cosa. Dios tardó 40 años para despojar a Moisés. ¿Y qué le dijo? No te llegues acá. O sea, le dijo, un momentico, porque en la condición en que está, tú no te puedes acercar acá. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. En esa condición no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes ni siquiera verlo. No puedes pertenecer, no puedes verlo. No puede. Entonces le dijo, no te llegues acá. Quita tu zapato de tus pies. ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí? Humíllate. Cuando Dios le dijo, quítalo, Dios está esperando obediencia. Y cuando Dios le diga a usted, quita todas estas cosas, como la escritura que leímos de Colosenses, quita todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Despójate del viejo hombre. Dios quiere que usted quite todo eso. Y le dijo, tus zapatos, o sea que eran los zapatos de Moisés, con los que él había estado acostumbrado a caminar, con los que él esquivaba las tunas en el desierto, las piedras filosas, todas esas cosas. ¿Y qué le dijo Dios? En eso, quita esos temores que tiene, porque ya Moisés era un hombre temeroso. Quite esos temores, quite esa manera de pensar, quite esas ideas que tú tienes, esas ideas que tú dices que eso no es así, que Dios no se manifiesta hoy en día, eso era antes, ya eso pasó, ahora estamos en el tiempo de la plenitud, ahora estamos, ya Dios quitó esas cosas y estamos en la perfección. ¿Quién te dijo eso? Esas son tus ideas personales, esa es tu manera de pensar. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar, no le estamos hablando del lugar físico donde usted esté. No, es el lugar que usted esté en cuanto a la palabra. ¿Está contrariando a la palabra o la está vivificando? ¿Usted es del cuerpo de Jesucristo o es del cuerpo del mundo? ¿Usted está entrando en acción o está todo temeroso por allá que no quiere entrar en acción? De eso le está hablando Dios. El lugar donde tú estás, tu condición espiritual, ¿cómo está? La condición espiritual de este tiempo, el Señor dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, nos dijo la condición del mundo de hoy en día, de la verdad presente. La condición del mundo es desventurada. Una iglesia desventurada, una edad desventurada. Cayó de las bienaventuranzas de Dios. Miserable, pobre, ciega, desnuda y no lo sabe. Esa es la condición del mundo. Ese es el lugar donde está mucha gente hoy en día. Aún gente que dicen, yo soy del mensaje. Está en la edad de la Odisea. Está en la condición del mundo. Porque no debemos estar en el mensaje, debemos estar en Cristo. El Señor dijo, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiera y os será hecho. ¿Por qué? Porque Él sabía que cuando estuviéramos en Él y sus palabras en nosotros, ya no seríamos nosotros. Ya seríamos prisioneros de Él. Estaríamos despojados de todas las cosas contrarias. Cuando llegamos a esa condición, Dios nos dice, haz esto, y eso hacemos. ¿Por qué? El profeta acá lo llama uncido. Estamos uncidos, no ungidos, uncidos, o sea, atados al yugo. ¿Cuál es ese yugo? El yugo de Jesucristo. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo es una pieza de madera con la que unen a los animales para arar. Ese es un yugo. Bueno, nosotros estamos enyugados, pero con Jesucristo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces,
nosotros tenemos que llegar a esa condición. No la condición del mundo, no la condición de la Odisea, como les acabo de nombrar la escritura de Apocalipsis 3. No, ahora tenemos que entrar en la condición de Dios. Debemos estar despojados, debemos estar en la misma condición de Moisés, cuando Dios le dijo, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. El lugar que tú ocupes en la palabra, o sea, el lugar o el lugar que ocupe la palabra en tu vida, ese es el lugar donde tú estás. ¿Es santo? Solamente tú puedes dar esa respuesta. Si es santo o no es santo. Si es apartado del mal o es allegado al mal. El que a Dios se allega, Dios no lo deja esperando. Dios lo galardona. Y un galardón es un premio. ¿Cómo lo premia? Con el Espíritu Santo. No hay un premio mejor que ese. Si Dios hubiese tenido algo mejor que darnos, no lo hubiese dado. Pero lo mejor es eso. Recibir la vida de Dios en el corazón. ¿Para qué? ¿Para ser unos grandes hombres, tener unos proyectos egoístas? No. Para hacer la voluntad de Dios, para que Él nos guíe a toda verdad. Y una vez alguien me preguntó, ¿pero cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Hay muchas religiones. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la Biblia. La verdad la tiene Dios. La verdad está aquí. Pero para usted conocer esa verdad, Dios tiene que revelársela. Dios tiene que ir a lo profundo, allá en la cámara secreta, cuando usted está ahí orando. Dios tiene que explicárselo a usted. Porque no es como dicen las religiones por ahí, enseñan, no, que tenemos que saber interpretar la Biblia. No, es un pecado interpretar la Biblia. El único capacitado para interpretar la Biblia es el que la escribió, el Espíritu Santo. Y después de ahí, ¿qué pasó con Moisés? Bueno, Dios empezó a explicarle. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Y le empezó a explicar. Y están oprimidos el pueblo de Israel. Ven y te enviaré. Ven y te estoy comisionando, le estaba diciendo Dios, para que ponga la palabra por obra, para que dejes de ser un intelectual. Ahora ya eso pasó. Ahora vas a ser un hombre diferente. Dice en el párrafo 150 del mensaje que estamos leyendo, Pablo, un prisionero de Jesucristo, quítate tu calzado tuyo y te vas a poner el mío, le dijo Dios a Moisés. Ahora vas a caminar de la forma como yo digo, no vas a caminar igual. Quiero hablar contigo, despójate aún de tu calzado. Tú estás postrado en el suelo otra vez, quiero hablar contigo. Ahí fue donde Dios pudo hablar con él. Dios, ¿usted quiere que Dios hable con usted? Despójese también, déjese despojar. Ni siquiera podía hablar. Finalmente un prisionero elegido, un profeta elegido, exactamente como Pablo fue elegido. Moisés era un libertador elegido. Y entonces finalmente Dios tenía su súbdito, elegido como un prisionero de él. Oh, aleluya. Él solo podía moverse conforme a la palabra de Dios, lo movía. ¿Quién diré que me envió? Dijo Moisés. Ni siquiera sabía quién era que lo estaba enviando. Estaba despojado. ¿Y él le dijo a Dios? Yo soy. Así como dice hoy. Usted le preguntará, pero bueno, ¿a quién me voy a rendir? A yo soy, a Jesucristo. ¿Cómo lo haré? Dijo Moisés. Yo estaré contigo. Sí, Señor, exactamente como tú digas, heme aquí. Oh, qué cosa, porque Él es un prisionero. Sea usted también un prisionero. Él va en contra de su mejor juicio. Ahora él había sido instruido para gobernar el ejército. Tenía espada, tenía carro, tenía lanza, tenía flecha, tenía arco. Mire todo lo que tenía. Así es como lo iba a conquistar. Esa fue su instrucción, eso fue su proyecto. Eso fue su plan, el plan que él tenía, su ambición. Esa era su ambición. Entonces, pero él dijo, ¿qué voy a usar? Así como usted dice hoy en día, ¿pero qué voy a usar? No se preocupe, el Espíritu Santo es el que va a usar. Usted déjese usar por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que va a hablar. El Espíritu Santo es el que va a poner las manos sobre los enfermos. El Espíritu Santo es el que va a orar por los enfermos. El Espíritu Santo es el que le va a poner el aceite. El Espíritu Santo es el que va a hacer todo. No se preocupe. Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, dijo él. Y el profeta dice, a veces Dios hace cosas tan ridículas para la mente humana. Después que tenía espada, ejército, carro, lanza, arco, flecha. Entonces ahora a eso no le sirvió a Dios. Ahora Dios lo está enviando con una vara. Como dijo el profeta también en otro mensaje, era una paradoja. Y paradoja es algo increíble. Algo que a la gente le parece ridículo. Pero bueno, si no pudo libertar a Israel de la mano de los egipcios, con carro, con espada, con ejército, con lanza, con flecha, va a poder con una vara. Así fue como Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque ya no era un hombre poderoso con todas esas cosas. No, ahora era un viejito, un anciano de 80 años, encorvado, con una vara seca. Ahora sí le iba a dar la gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios con usted en el día de hoy. Que usted le dé la gloria a Dios. Que usted diga gloria a Dios porque sanó. Gloria a Dios porque hizo aquello. No que usted diga, bueno, se sanó porque yo le puse las manos. Se sanó porque yo oré. No, no es usted. Usted tiene que llegar a ser nada. Usted tiene que ser despojado de toda esa gloria humana. De todo ese proyecto egoísta que usted pueda tener. Tiene que ser despojado de eso. ¿Para qué? Cuando usted sea despojado, usted va a decir gloria a Dios. Gloria a Dios porque hizo. Gloria a Dios porque me sujetó. Y el profeta dice, Moisés llegó a ser un prisionero. Confesó que ni siquiera podía hablar. Finalmente, cuando Dios lo tenía bajo su control, donde él podía moverse solamente a donde Dios lo moviera, a donde él le dijo la palabra. Él sabía que era la palabra, entonces él mismo se sometió a la palabra y el Espíritu Santo allí, Dios unció a Moisés a la voluntad de Dios. Dios lo sujetó, Dios lo agarró. Y usted tiene que permitirle a Dios, para poder usted ser prosperado en las cosas espirituales, tiene que permitirle a Dios que lo despoje y también lo sujete. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere hacer las cosas por sus propios medios, por sus propias habilidades, su propia astucia. No. Despójese de eso. Permita que Dios lo despoje. Ahí lo tienen. Solo tienen que hacer una cosa. El primer paso esta noche, ríndanse. Lleguen a ser un prisionero. No piensen en ustedes mismos o algo más. Lleguen a ser un prisionero. Y el profeta dice en el mensaje de las 7 edades, en la edad de Éfeso, en la página 32, párrafo 112, dice, ahora, yo quiero decirle que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo, por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. Yo creo eso. También creo que la iglesia debe ser gobernada por hombres que Dios envía para que se encarguen. Pero ese gobierno es por medio de la palabra. Así que en realidad no son los hombres que gobiernan directamente a la iglesia. Es el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Y tiene una escritura acá, Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Amén. Entonces, amigo y hermano que está en esta hora escuchando la palabra del Señor, por la gracia de Dios, no es porque usted se propuso hacerlo, no, es porque Dios tuvo misericordia de usted y le está permitiendo que usted oiga estas palabras, que son palabras de Dios. ¿A qué decisión va a llegar usted el día de hoy? Usted tiene que tomar una decisión. Dios está esperando que usted tome una decisión. Y la decisión que Dios está esperando que usted tome es que usted, si no ha empezado en los caminos del Señor, que usted se rinda en los caminos, a los pies de Él, que usted se humille, que usted reconozca, mire hacia atrás y reconozca que usted no ha tenido éxito en su vida. Su vida espiritual es un fracaso, como la vida de Moisés, allá cuando estaba en Egipto. Su vida espiritual era un fracaso.
Usted también tiene que reconocer eso, humillarse a los pies de Dios. Que dijo el Señor: si se humillaren mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es lo que está esperando de usted Dios hoy, para que usted empiece a formar parte del cuerpo de Jesucristo. Allí Dios le va a revelar a usted cuál es su lugar en el cuerpo de Jesucristo, para que entre en acción. No es que usted va a llegar de un día a otro entrando en acción, no. Déjese procesar de Dios. Dios duró 40 años procesando a Moisés. No vaya a pensar que usted va a hacer la excepción, que va a durar de un día para el otro. Dios lo podría hacer, porque Dios es poderoso. No hay cosa que Dios no pueda hacer, pero Dios quiere procesarlo a usted. Depende de lo que usted se rinda, depende de sus deseos, depende de la decisión que usted tome en el día de hoy. Usted tiene cosas que restaurar en su vida. Usted tiene que restaurar primeramente su vida, como dice la Biblia, llevando a los que contradicen, llevándolos a la obediencia a Cristo, pero cuando vuestra obediencia fuere cumplida, dice la Biblia. Entonces usted tiene que examinarse usted mismo, usted tiene que juzgar su vida y decir: estoy cumpliéndolo. Y si usted en sinceridad ve que está cumpliéndolo, entonces usted puede decirle, exhortar a los demás a que lo cumplan. Si usted no lo está cumpliendo, entonces corríjase, porque para eso vino la palabra. Para eso Dios dejó esta palabra, para nuestra enseñanza y nuestra corrección. Nuestra enseñanza si no lo sabemos, y nuestra corrección si lo sabemos y no lo estamos haciendo. Entonces hay otras cosas que usted debe restaurar, pero lo primero que debe restaurar es su vida espiritual, su vida con Dios, el altar suyo, y después el altar familiar, y después el altar con los vecinos, después el altar con los compañeros de trabajo, con los conocidos, con la familia, con todo. Pero primero su altar con Dios, el altar personal, como hizo el profeta Elías, cuando allá en el Monte Carmelo, cuando desafió o retó a aquellos que adoraban a Baal. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, lo primero que hizo fue que restauró el altar. Eso debe hacer usted. Ese altar destruido que usted tiene en su vida, empieza a restaurar. Restáurese con su esposa o con su esposo, con sus hijos y sus hijas, con su familia, con Dios, con usted mismo, porque muchas veces nos ponemos nosotros mismos antes que a Dios, nos convertimos nosotros en un ídolo. No, restaure eso, rinda su vida a Dios, que Dios se va a encargar de usted. Si usted se preocupa por las cosas de Dios, Dios se preocupa Dios se ocupa de lo suyo, si usted se ocupa de lo de Dios. No tema, no sea como Moisés, que tenía un temor, por eso era que se iba a sus propias ideas, porque temía. La gente cuando temen, lo primero que tenga que tiene a la mano, eso es lo que agarra. No tema. El Señor Jesús y Dios en muchas partes de la Biblia nos llama a eso, a que no temamos, a que tengamos plena confianza en Él. Si confiamos en Dios, entonces Dios estará dispuesto a hacerlo. Y entrando en acción de una vez. El Señor dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué hizo Él? Fue al Padre, pero regresó. Él no se quedó allá. Él regresó en la forma del Espíritu Santo y entró en acción. La escritura que leímos del libro de los Hechos, capítulo 2. Entró en acción de una vez. Recibieron el Espíritu Santo los 12. Después los 120. Después 3000. Eso fue acción de una vez. No es que, voy a esperar sentir de Dios. No. Si Dios le da la orden, entra en acción. Pero tiene que estar seguro que usted es del cuerpo de Jesucristo, que usted pertenece al cuerpo de Jesucristo. No vaya a estar entrando en acción por allá afuera, porque el diablo lo va a engañar. El diablo le va a decir: estás bien. Y resulta que a los ojos de Dios está mal. ¿Por qué? Porque no sabe a quién le está trabajando. Como en lo natural, si usted está trabajando, haciendo un trabajo, ¿a quién le está trabajando? No, yo estoy haciendo esto así. No, tiene que tener un jefe, tiene que tener alguien que le va a remunerar ese trabajo. Y ese trabajo, el de Dios, es el mejor remunerado. Usted va a obtener allí es la vida eterna, no es cualquier cosita, no es cualquier vida humana temporal, no, es la vida eterna lo que está en juego. Es
su vida espiritual la que está en juego. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entre por el canal correcto, por la vía provista por Dios. La vía provista por Dios es por medio del Espíritu Santo. Hemos llegado al final. Ahora, si alguno de ustedes ha tomado una decisión en el día de hoy, ustedes que están allí viendo este culto, solamente allí en su corazón levante su mano, incline su rostro, levante su mano si tiene alguna petición, algo que decirle a Dios, y si quiere entregar su vida a Dios en el día de hoy, gloria a Dios por eso. Vamos a hacer una oración. Padre Dios bendito, Señor Jesucristo, te damos gracias primeramente, Señor, por estas palabras que nos ha dado en el día de hoy, Señor. Palabras de consolación, Señor. Palabra de instrucción. Palabra de estímulo, Señor. Nosotros no sabíamos, Señor, qué cosa teníamos que hacer, Señor, para servirte, para entrar en acción, Señor. Pero tú nos has instruido en el día de hoy, Señor. Padre, aquellos amigos que están allí también con sus corazones y sus manos alzadas, Señor. Padre, ellos quieren entrar en acción también, Señor. Perdónale, Señor, sus pecados. Límpialos, Señor, con tu sangre preciosa. Tu palabra dice, Señor, que sus pecados, si son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, Señor. Y estamos confiando en eso, Señor. Que de hoy en adelante, Señor, sus vidas van a ser otras, Señor. Ya ellos quedarán, Señor, como si nunca hubiesen pecado, Señor. Blancos como la nieve, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta confianza, Señor. Y aquellos hermanos, Señor, que también están decididos, Señor, que habían estado atascados, Señor, allá en el mundo, en la religión, en tantas cosas que el mundo ofrece, Señor. Y hoy, Señor, quieren ponerse en tus manos, quieren rendirse, quieren consagrarse para que tú los despojes y ser beneficiados, Señor. Padre, tómalos también, Señor. Restáuralos, Señor. Tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste, yo restauraré, Señor. Tú dijiste que te restauraría esos años que se comió la oruga, el pulgón, el revoltón y la langosta, Señor. Tú restaurarías todo, Señor. Y en las vidas de estos hermanos, Señor, esos animales habían hecho ese daño, pero tú, Señor, prometiste que lo harías. Y yo sé que tú lo harás porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos para que tú sigas obrando, Señor, para que tú sigas llevándonos a esa perfección, a esa estatura, Señor, tuya, para poder entrar en acción, Señor, y combatir esas cosas del enemigo, Señor, esos dardos de fuego y esas lanzas, todas esas cosas que el enemigo tiene, Señor. Estaremos, Señor, esperando tus órdenes para darle muerte, Señor, a todas esas cosas. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, sigue enviando tu luz, Señor. Sigue enviando tu palabra. Tu palabra es luz, Señor. Tu palabra es todo, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todas estas palabras, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.